de sus pecados y porque no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y Él eliminó clavándolos en la cruz. Amén, gloria a Dios. Quiero contarles un pequeño testimonio, ¿verdad?, de mi vida. Les quiero contar que cuando era niña yo siempre me preguntaba ¿para qué nací o para qué vine a este mundo? Siendo niña, pues al principio yo no sabía quién era Dios. Yo no sabía que, como de 5 o 6 años, yo sí no sabía que Dios existía, ¿verdad? Anduve en este mundo desde mi niñez sintiéndome que me faltaba algo o alguien en mi vida. No sé si alguien se identifica también así. A lo largo de mi vida cometí muchos errores, hermanos y hermanas. Cometí muchos errores y me pasaron muchas cosas malas que Dios me rescató. Y yo lo analizo hoy, ¿verdad? Y lo descubrí este año porque yo siempre decía al Señor, Señor, ¿por qué tú no estuviste ahí ese día? Pero sí Él estuvo ahí porque Él no permitió que sucediera lo que me iba a pasar. Él me rescató en el momento exacto de mi vida. Sin yo entenderlo y comprenderlo, Él hizo que se descubrieran las cosas a tiempo y me salvó cuando yo tenía 6 años, 6 o 5 años por ahí, salvando mi integridad. Pero como digo, segura, sí, seguramente yo siempre me sentía, ¿verdad? Sentía que me faltaba algo o me faltaba alguien en mi vida. Desde niña yo sentía ese vacío, no sé por qué. Bueno, yo lo sé por qué, ¿verdad? Yo sé por qué, pero en ese tiempo yo no entendía por qué me pasaba eso. Pero cuando yo fui adolescente, yo tuve muchos novios, pero fue por lo mismo, porque yo sentía que me faltaba alguien en mi vida. Buscaba ese alguien en otras personas que sinceramente te pueden fallar, te pueden lastimar, y aún así uno no entiende a veces qué es lo que uno necesita en ese tiempo cuando uno está cegado y tiene esa venda en los ojos, ¿verdad? Yo no sabía que yo necesitaba a Jesús como mi Salvador en ese tiempo. Yo no sabía quién era Jesús en ese tiempo. Si tú te has sentido así solo, o tal vez antes te sentías así, o te sentías que te faltaba alguien, te quiero decir, quien te faltaba era el Señor, porque a mí, desde que yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador, Él ha ido moldeando mi vida, Él ha ido arreglando mi vida, Él ha ido corrigiéndome como Padre que es. Y es necesario a veces esas correcciones, es necesario que Él nos corrija para que podamos reflejar su imagen, porque eso es lo que quiere Él de nosotros. En ese tiempo, ¿verdad? Yo después, como a los 19 años, me acompañé, no sé cómo le dicen en su país, unión libre. Yo no me casé, solo me acompañé con el papá de mis hijas. Pero nunca fui feliz, hermanos y hermanas, porque siempre sentía que me faltaba alguien. En ese tiempo yo no había aceptado al Señor. Siempre yo me sentía, y en ese tiempo yo fui muy dañada. Nos dañamos ambos. Él y el papá de mis hijas y yo lo dañaba a él me dañaba a mí. Él me decía pues cosas, palabras que a veces fragmentan el alma, a veces, y nos hacen pensar cosas que no son de nosotros, cosas que no somos nosotros, ¿verdad? Como te decía, puede ser que te han dicho no sirves para nada, o puede decir que te digan fea, o pueden decir, esos son mentiras del enemigo. Nosotros somos creados a semejanza, imagen y semejanza del Señor. Y el Señor, nuestro Dios, es hermoso. Y todos somos hermosos. No hay nadie feo en este mundo. Pero yo necesitaba a alguien, sentía que a ese vacío en mi vida, ¿verdad? Y buscaba cosas, gentes para llenar mi vacío. Yo no sé si tú has buscado en este mundo, tal vez en el alcoholismo, tal vez en la drogadicción, tal vez en otras cosas, en hombres o en mujeres, buscas llenar ese vacío. Y te quiero decir,
o buscas quitar esa tristeza con una persona, o buscas quitar esa tristeza con cosas, te quiero decir que eso no es la solución. Viví una vida de muchos maltratos, sí, y entiendo que pasó por algo en mi vida, en esa relación que tuve, ¿verdad? Yo no sabía que yo era amada en ese tiempo. Yo no sabía que yo era bonita, porque me hicieron creer lo contrario. Yo no sabía que era una hija de un rey. En ese tiempo, hasta que me diagnosticaron a mi hija con cáncer, fue que yo vine arrepentida a los pies del Señor. Porque yo ya lo había aceptado antes, pero no lo acepté de corazón, hermanos. Yo lo acepté en ese tiempo cuando mi hija fue diagnosticada con cáncer, lo acepté de corazón y lo buscaba tanto, tanto que experimenté muchas cosas divinas, muchas cosas maravillosas del Señor. Y Él me hizo entender poco a poco que yo era su hija, poco a poco que yo era amada, poco a poco que yo era valorada. Porque Él no abandona, porque Él no falla, Él nos consuela. A veces, yo estando en el hospital sola, porque ahí no dejaban entrar, a veces un mes, 28 días pasaba en el hospital con mi niña, y yo me ponía a orar, y yo nunca, hermanos, bendito Dios, nunca me sentí sola ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre oraba y buscaba el rostro del Señor, y yo lo sentía a Él, y yo sabía que Él estaba conmigo. Sabes, en ese proceso me decía Dios que me miraba como en ese proceso, ¿verdad? Que yo atravesé tan doloroso del cáncer de Evangeline. Dios me decía a mí que me tenía que ver como Él me veía, pero yo en ese tiempo aún estaba en proceso y yo no entendía lo que Él se refería, ¿verdad? Él quería hacer entenderme, me decía, arréglate, porque yo no me daban ganas de arreglarme, yo no me daban ganas, solo me bañaba, me peinaba y me vestía y ya, porque no me daban ganas de arreglar. Y siempre me decía, pero yo no entendía por qué Él me decía, arréglate para mí, mírate bonita para mí. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo no entendía por qué el Señor me decía eso en ese tiempo. Eso fue en el 2023, en el 2024. Sabes, a través de ese proceso, el papá de mis hijas cometió un error. Y yo también cometí muchos errores, pero en ese proceso hubo una persona, ¿verdad?, que se metió en medio. Y pues debido a esa persona yo pensaba que yo era fea, me sentía fea porque a veces equivocadamente pensamos cosas que no son, como te decía, porque no vemos con los ojos que el Señor con los ojos que Dios nos ve, cómo nos ve el Señor. Y nosotros, el Señor quiere hacernos entender, ¿verdad?, que nosotros somos algo valioso para Él. Pero entonces debemos creerle. El Señor lo que dice en la palabra, en la Biblia de nosotros, nosotros debemos creer lo que dice de nosotros el Señor. ¿Sabes? Hoy, hace un año exactamente, 7 de diciembre, le volvió el cáncer. Hoy cumple un año, exactamente, 7 de diciembre, le volvió el cáncer. Me dan la noticia más desgarradora de mi vida. Me dicen, como por tercera vez le vuelve el cáncer a mi hija y me dicen, hoy sí ya no se puede hacer nada. Pero yo seguí confiando en el Señor porque yo sabía que tenía un Dios de poder, un Dios misericordioso, y Él sabe que yo nunca dejé de confiar en Él. Nunca dejé de confiar en Él. Pero sabes, yo no le quise decir a mi hija que le había vuelto el cáncer. Yo no le quise decir, porque yo tenía una confianza plena y perfecta en el Señor. Pero a través de ese proceso, Dios me ha estado transformando, me ha hecho entender que tengo un Padre, que venga lo que venga, Él está conmigo, y así como está conmigo, está contigo. El Padre corrige y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque el Padre sabe el futuro de las personas. ¿Y sabes qué pasa? A veces el Señor arrebata a sus hijos, a veces de niños, arrebata de cualquier edad. ¿Sabes por qué? Porque a veces el Señor lo que quiere es salvar su alma. Y a veces no entendemos nosotros eso.
Porque el Señor al final lo que quiere es salvar nuestra alma, salvarnos, entender y que nosotros podamos vivir con Él en la eternidad. Por eso hay veces que hay niños, que hay jóvenes, que hay pues hijos, nietos que se van antes con el Señor. Porque Él lo que quiere es salvar su alma. Pero ¿sabes qué? ¿Quién nos va a hacer ver nuestro valor? Es Dios. ¿Quién va a hacer entender estas situaciones? Es Dios. Porque a veces nos quejamos, yo que me quejaba mucho, y a veces lo he hecho, hermanos. Me quejaba mucho por muchas cosas, y el Señor me decía hace un tiempo a través de una hermana que ya no tenía que estarme quejando, sino solo dar gracias al Señor. Gracias por tu hija, solo da gracias por la vida de ella, porque ella se fue con el Padre Celestial. Ella está esperándome a mí y a todos los que vayan con el Padre Celestial, porque ella no está muerta, ella está viva. Ella está con el Señor en el paraíso, ella está esperándome. Pero sabes, muchas personas pensaron que yo me iba a alejar del Señor, pero sabes, yo no puedo alejarme del Señor. Y lo he pensado. A veces, no te quiero mentir, pero yo no puedo dejarlo. Él sabe que yo no lo puedo dejar, porque yo lo amo. Yo lo amo tanto a Él, que yo sin Él, yo siento que no puedo respirar. Sin Él siento ese vacío. Si yo lo dejo de buscar, inmediatamente yo siento un vacío. ¿Sabes por qué sientes ese vacío? Porque nosotros fuimos creación de Él y fuimos y existimos para estar inherentes a Él, para estar con Él. Fuimos creación de Él. Somos creación de Él inmediatamente. Por eso a veces cuando estamos en el mundo, a veces sentimos vacíos o sentimos que nos falta alguien, y ese alguien es Jesús de Nazaret. A mí me ha pasado muchas situaciones. Hace poquito tuve una situación de salud y solo le decía al Señor, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no sé, qué dime, haces a ver qué te hice? Pero a veces no es que le hagamos algo al Señor. Él nos está puliendo como el oro para reflejar esa imagen hacia nosotros, para sacar las impurezas de nuestra vida, para sacar lo que no está bien en nuestra vida. ¿Sabes? En la Biblia dice que nosotros debemos ser perfectos, pero te puedo decir que yo aún estoy en proceso. Te puedo decir que aún yo soy imperfecta, pero el Señor, Él va perfeccionando a mí. Él va perfeccionando con esos movimientos que hace Él como el barro. Él va perfeccionando mi vida y sacando las impurezas de mi vida, sacando todo lo que no sirve para Él. Hay un testimonio muy hermoso que le escuché yo de unas mujeres que estaban investigando y analizando, ¿verdad? Malaquías 3:3. Y fueron, y dice, ¿verdad? Ese testimonio hermoso, y fueron donde un orfebre o refinador, ¿verdad? Es las personas que sacan las impurezas del oro. Esas son las personas que sacan las impurezas del oro. Y dice, ¿verdad? Y le estaba preguntando que por qué ponen al oro. Esas mujeres preguntaban que al refinador que por qué ponían el oro en el fuego. Y le decía a él que él los ponían en el fuego para sacar, porque a través del fuego el oro se termina en metal líquido, se termina derritiendo, y cuando se derrite con el fuego, con ese fuego fuerte, con esa temperatura fuerte, saca las impurezas escondidas del oro, y entonces en ese proceso que pasa, se repite varias veces y al final se logra ver el rostro. Entonces ellas preguntaban, ¿verdad? Como es un proceso del oro, que están refinando el oro y sacando las impurezas del oro. Él les decía, ¿y cómo sabes cuando el oro es puro ya? Y le dice el Señor, ¿verdad? El refinador, cuando se logra ver el rostro de una manera clara, cuando se logra ver mi rostro de manera clara en el oro. Eso quiere decir, ¿verdad, hermanos? Que a veces somos pasados con procesos difíciles, con tantas situaciones,
Pero sabes, Dios está sacando las impurezas. Poco a poco. Y a veces duele. Pero te quiero decir que lo que quiere el Señor Jesús de nosotros es ver su rostro en nuestra vida. Es ver su rostro reflejado en nuestra vida. Porque como te digo, yo no soy aún perfecta. Yo estoy en proceso. En Malaquías 3:3 dice: se sentará como fundidor y purificador de plata, purificando a los levitas, y los refinará como el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. El Señor se sienta como fundidor y purificador con cada uno de nosotros para sacar todas esas impurezas de nuestra vida, para que en algún momento Él sabrá cuándo el rostro del Señor sea reflejado en nosotros. Te puedo decir que a pesar de todo lo que he vivido hasta aquí, desde que acepté a Jesús como mi Salvador, yo no vuelvo atrás. Venga lo que venga, ya me han pasado montones de cosas. Me han dejado, perdí mi casa propia, me dejó mi esposo, el que era mi esposo. Pero yo le sigo hablando, y pues nos perdonamos ambos, porque el Señor hizo eso en mí, ¿verdad? Que me perdonara y que Él me perdonara. Falleció mi hija terrenalmente porque ella vive con el Padre Celestial. Me han pasado enfermedades terribles que he quedado en la cama. Ahorita hace poco pasé una enfermedad de un mes que no me podía ni mover y el corazón me latía demasiado fuerte, y hasta que el Señor reveló que yo necesitaba perdonar al papá de mis hijas de todo corazón. Desde ese momento que yo entendí eso, el Señor me sanó mi corazón. Increíble, el Señor sana. El Señor es un Dios real. El Señor es un Dios maravilloso. Para el Señor no hay nada imposible. Pero sabes, cuando es su voluntad. Porque como te digo, a veces arrebata a las personas, porque Él salva el alma de las personas. Pero eso sí, si ellos aceptaron a Jesús como su Salvador y lo buscan constantemente. Puedo decir hoy en adelante que soy una nueva persona. Sí, lo soy, porque si me conocieran antes se asustaran. Si me hubieran conocido en mi pasado, se asustaran. Puedo decir que Jesús dio una nueva vida en mí, porque Él dio la vida por mí y por ti, para poder devolvernos nuestra identidad como hijos, herederos, rescatados, amados, respetados, y vernos como Él nos ve, con ese amor infinito, el cual fue demostrado en esa cruz. Porque yo en algún momento me comparaba con alguien, porque yo estaba vacía, porque yo me sentía indigna, porque yo decía, Él no me va a perdonar por todo lo que hice. Pero Jesús con amor me ha enseñado lo que valgo para Él. Y si Él así lo dice, es real. Y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Hoy te puedo decir que Jesús cambió mi vida, y yo soy hija, heredera, valiosa, perla preciosa. Él devolvió mi identidad, porque hoy yo me visto, me arreglo, me miro bonita para Él, porque yo a Él le digo, tú eres mi esposo, Señor. Tú vas conmigo, yo no estoy sola. Y sé, Señor, yo sé, el Señor lo sabe, que a veces me he sentido triste, pero el Señor viene y me levanta y me dice, levántate, porque yo estoy contigo. Varias veces me lo he dicho, yo nunca te he dejado. Y yo sí, hoy lo que quiero dar gracias es gracias, Señor, porque tú has transformado mi vida. Gracias, Señor, porque tú sabes de dónde me sacaste, Señor. Eres grande, Señor, y este testimonio lo doy para que toda la gente sepa que si te sientes indigna, te sientes que no vales, te quiero decir que tú vales la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Voy a poner una alabanza.
Y creo que ya vamos culminando con mi participación. Amén. Permítanme.